el segmento de arte. Hoy les voy a hablar sobre los diferentes tipos de pintura para crear trabajos artísticos con nuestros niños. En muchas ocasiones mamá y papá les regalan en las navidades, en los cumpleaños, pinturas como témpera, acuarela, acrílico, y muchas veces no sabemos utilizar ese tipo de pintura y no conocemos sus cualidades o características. Así que voy a comenzar hablándoles sobre la pintura dactilar. Es una pintura que se utiliza muchísimo en las edades de preescolar, ¿verdad? Estamos hablando de 3, 4 años. Esta pintura se caracteriza porque es más bien una pintura media transparente, es gelatinosa, no es tóxica, es muy segura para nuestros niños y podemos crear imágenes o figuras utilizando los dedos, inclusive hasta los pies. Así que es una pintura que es bastante sensorial porque los niños utilizan la parte sensorial de las manos, los dedos para crear las imágenes. Y esto le ayuda mucho en el desarrollo motor fino y en la parte sensorial que es tan importante en estas edades. Ahí vemos algunos ejemplos con pintura dactilar. Vamos a pasar ahora a la otra pintura que es la pintura en témpera. La témpera se utiliza muchísimo en las escuelas, ¿verdad? Casi todos conocemos lo que es la témpera. Y la témpera tiene esa cualidad de que es más sólida, que la pintura dactilar no es transparente. Si queremos crear transparencias con la témpera, le echamos un poquito de agua y entonces los colores quedan un poquito más transparentes y más delicados. Pero si ponemos la témpera pura, los colores son más brillantes y esto es importante porque en estas edades, por ejemplo, del kinder, primero, segundo grado, donde el niño comienza a aprender a leer, ¿verdad? Podemos recrear una escena de un cuento que le hagamos al niño y el niño utiliza la témpera, ¿verdad? Según las ideas, los conceptos que están dentro del cuento y eso es mucho más atractivo para él porque a través de los colores y de esa brillantez el niño memoriza mejor el cuento y puede hablar con mucho más interés sobre el contenido del cuento. La otra pintura de la que podemos hablar es la acuarela. La acuarela es una pintura, como la misma palabra lo dice, se utiliza mucho el agua. Esta pintura viene a veces en forma de, como si fueran sombras que utilizamos las damas para los ojos, como unos circulitos en polvo. Tenemos que mojar el pincel bastante en agua y entonces pasarlo por la parte del circulito para poder coger en el pincel el color, que es bastante transparente, es acuoso. Son colores pálidos porque, como les dije, se utiliza mucho el agua. También vienen en tubitos, como si fuera la pasta de dientes, que se puede utilizar colocando los colores en una paleta de colores para entonces aplicarlo luego en el papel. Así que también es este tipo de pintura muy interesante que se utiliza muchísimo en niños de tercer grado en adelante. Sería mucho más fácil que lo utilizaran entre estas edades. Y por último, les voy a hablar sobre el acrílico. Y el acrílico es muy interesante porque a través de la pintura acrílica nosotros podemos crear diferentes texturas utilizando los dedos, utilizando esponjas, utilizando un palillito de dientes, etcétera, para crear textura. Porque es una pintura bien espesa, dependiendo de la marca del acrílico. Vienen unos más espesos y otros menos espesos. Y podemos crear esas texturas interesantes, por ejemplo, para crear follajes en árboles, para crear rocas en la tierra, etc. Y el estudiante o el niño le es bien interesante trabajar con las texturas, ¿verdad? Porque esto es bien visual, es muy visual la textura. Y les ayuda también en el aspecto de la memoria. El acrílico yo recomiendo que se utilice con niños de 10 años en adelante y es una pintura muy interesante. Tiene ese acabado como si fuera vinil, como si fuera plástico. Esa es una característica muy peculiar de la pintura acrílica. La podemos utilizar sobre lienzo, sobre un canvas, ¿verdad? Que se utiliza muchísimo sobre un canvas y si el niño lo va a utilizar sobre un papel debe ser un papel bastante grueso. ¿Okay? Lo mismo en la pintura quería recordarles que en la pintura de acuarela donde se utiliza mucho el agua debe ser un papel bastante grueso para que el papel no se rompa. Así que mamá y papá tenemos trabajo y taller para nuestros niños en la casa. Les invito a que puedan explorar y experimentar junto con ellos con todos estos tipos de pintura que sé que lo van a disfrutar.
Hasta el próximo segmento.